una muestra de la riqueza sin parangón de nuestro patrimonio cultural, donde abordamos temáticas sobre las manifestaciones festivas, con tertulias inherentes a la riqueza cultural. Calvario. Buen día, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén siguiendo. Les saluda Miguel Ángel Foronda Calle desde Oruro, la capital del folclore de Bolivia, y también lugar donde se desarrolla la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro. Hoy vamos a continuar con la sesión que teníamos anteriormente con el señor Eduardo Barrios. Muy interesante desde ya, porque hemos hablado y hemos ido clarificando muchos aspectos respecto a lo que se entiende por el tema de patrimonio cultural, lo inmaterial, lo intangible. Ya hemos ido aclarando muchas cosas, incluso el carácter de si seguimos siendo o no obra maestra. Realmente son elementos que creo que todos debemos ir conociendo y obviamente conocerlo de alguien que ha estado viviendo el proceso. Entonces vamos a continuar esa sesión hoy, como siempre agradecidos con nuestros auspiciadores y bueno, con el API que les invitamos a que se sirvan de nuestro Calvario, que es gentileza de API Pasado, que está ubicado en la 6 de octubre, esquina Herrera, y pues como siempre invitarles a que nos acompañen con un apicito. Don Eduardo, nuevamente estamos en esta segunda parte para seguir conversando sobre temas que hacen a nuestra obra maestra. Ahora nos vamos a enfocar más al proceso como tal del Carnaval de Oruro, pero creo que la pregunta inicial para entender ello es, ¿qué hace único al Carnaval de Oruro en relación a otras festividades, en relación a otras expresiones culturales? Y yo creo que usted nos puede dar una muy buena apreciación de ello porque usted ha tenido oportunidad de conocer otras culturas, otras experiencias, otras festividades y lo tiene muy claro. Como dije, el patrimonio cultural inmaterial son expresiones, creaciones y espacios, espacios geográficos y espacios temporales de la cultura tradicional y popular. Hemos sido reconocidos patrimonio cultural inmaterial como una ceremonia milenaria que se celebra en la serranía sagrada de los Urus, Ururi. Es ese territorio, ese espacio que confiere la particularidad a todo lo que llamamos carnaval. ¿Qué hace o qué ha hecho que este territorio donde hoy es Oruro se haya convertido en un espacio sagrado? Hay seguramente características de diferentes de lo que lo han vuelto, lo han posicionado en ese lugar. En general, los sitios sagrados de una cultura son construcciones intelectuales, no basadas en mitos, en leyendas, en tradiciones, entre las cuales se afirma la identidad cultural de los pueblos. En Oruro, en una época cercana al carnaval, ¿no?, se convocaba a todos los pueblos del mundo andino a que vengan. Y venían por ejemplo, los tahuas o tobas de Tarija, los ujllay de Sucre, los potolos de Sucre, los surisicuris del sur de La Paz, los morenos de los 3 pisos ecológicos, todos venían. Primero, para decir y afirmar su identidad cultural. Venían como tobas y se iban como tobas, reconocidos por todos. Y al mismo tiempo, recibiendo las tareas agrícolas que se distribuían entre ellos, afirmaban su pertenencia a todo el mundo andino. Poco a poco se ha ido construyendo en un elemento fundamental de la unidad de los pueblos andinos. Y hablando de andinos, estamos hablando de territorios que están en el altiplano, en los territorios que descienden hasta las costas del Pacífico, en los territorios, en los diferentes valles altoandinos que bajan hasta las planicies amazónicas y otros que bajan hasta el Chaco.
más el norte de Argentina, las tierras altas del norte de Argentina. Todo eso es el espacio andino. Y venían de todo ese espacio a celebrar su unión y a ser reconocidos como poseedores de una identidad propia. Es ese el carácter que ha hecho que todo el mundo, es decir, los que han preparado la carpeta en coloquios, seminarios, desde 1994, para acabarla en el año 2000, Ajá. que ha sido reconocida por, una vez que se ha entregado a la UNESCO ha enviado a un Instituto Internacional de Ciencias Sociales de Leiden, Países Bajos, y a la Organización Internacional de Ciencias Sociales de París para que evalúen eso. ¿Es una realidad o es una mentira? Claro. ¿Tiene valor o no tiene valor? Y la apreciación que ellos han hecho, recomendaban fuertemente al jurado reconocer esto como una de las mejores expresiones de la identidad cultural de los pueblos, es decir, como una de las mejores expresiones de la cultura tradicional y popular. En base a eso, el jurado internacional ha emitido su punto de vista, ha otorgado, y el director general ha conferido, de la UNESCO, ha conferido el título de obra maestra. Ahí hay un dato interesante que yo creo que usted lo conoce. En este proceso de las proclamaciones de obras maestras, estos 90 países, no son solamente países, expresiones culturales, y lo que ha venido después con la convención, con la inscripción, la rigidez o la exhaustividad en la evaluación para ser considerado o no como un patrimonio cultural, ¿es la misma o ha cambiado? Se sigue el mismo rigor, pero es con matices diferentes de cumplimiento. Porque al presentar una candidatura, se pedía que se haga una autoidentificación, que sea avalado por la autoridad municipal, a su vez avalado por la autoridad departamental y por el Estado. Y lo enviaban a la UNESCO. Hacían su análisis, hacían su evaluación, otorgaban ese título y desde ese momento la comunidad internacional se siente comprometida por su parte a contribuir a la salvaguardia del país. Y en este aspecto, la UNESCO sí decide de tomar en cuenta que Oruro está yéndose por los caminos de Úbeda, entonces no estaría cumpliendo su compromiso de proteger. Y proteger es cortar por lo sano. Si esto se declara, ¿por qué el Carnaval de Río no está inscrito? Esa es una buena pregunta. Simple y llanamente porque es una festividad de lujuria, ¿no? No tiene ningún elemento que pueda permitir, es un negocio. Claro. Si nosotros caemos en esa trampa de ser negocio, se pierde la esencia. Comenzamos a perder la esencia y aportamos una piedrita, otra piedrita y otra piedrita para que nos haga difícil el camino de seguir en la convención. Entonces el objeto es obviamente un reconocimiento en primer lugar de la expresión cultural y después su protección. Creo que esos son los dos principales elementos que nos llevan a inscribir ante la UNESCO una expresión cultural. Y ahí viene a colación el otro término, y un poco pues estoy queriendo pasar al carnaval, pero creo que vale la pena ir aclarando estos aspectos. Se habla mucho de salvaguardia, y es convención de la salvaguardia, el carnaval, bueno, de patrimonio de la humanidad. ¿Qué entendemos por salvaguardia? Porque se usa harto esta palabra, pero creo que no acabamos de entender el significado de ella. Tenemos que hacer periódicamente, permanentemente, análisis, evaluaciones, impacto económico,
impacto ambiental, impacto en las poblaciones concernidas, impacto en el flujo turístico. Ver que todo eso no está atacando la idea misma y el fundamento mismo de la expresión cultural que ha sido protegida. Y una vez que se identifican algunos problemas, establecer estudios para determinar cómo se puede paliar a ese problema. Esto se llama el plan decenal de acción. Debiésemos estar nosotros en el tercer plan decenal de defensa, protección y salvaguarda del... Y no Teníamos actualmente, 10 años. Claro, se habla mucho del plan decenal, pero ya, como usted decía, deberíamos estar en el tercero. Creo que nos hemos quedado en el primero, o estoy mal con esto. Posiblemente hayan hecho, no necesariamente de manera muy adecuada a lo que se exigía, pero no se ha cumplido nada. Porque está bien decir, vamos a hacer estudios. ¿Dónde están los estudios? Claro. ¿Cuáles son las personalidades que avalan esos estudios? ¿Cuáles son las instituciones que dan fe que esos estudios son correctos? No es suficiente decir, hay tantas especialidades de danzas. ¿Qué significa los vestuarios? ¿Por qué se ha aumentado esto? ¿Por qué se ha sacado el otro? Recordemos que es una cosa viva el carnaval, ¿no? Es una cosa viva que va cambiando. Mucha gente debe recordar que en los años de las dictaduras, junto a los osos en las diabladas y en las morenadas, bailaban los gorilas. Han desaparecido las dictaduras, al menos algunas, y han desaparecido los gorilas. ¿No? Entonces hay que hacer estudios de cosas que parecen insignificantes, pero que son importantes. El hecho de crear barreras es dar seguridad al bailarín, pero hay un divorcio, porque entonces hay de una parte el espectador y por otra parte el artista. Entonces es un espectáculo. El pagar por las graderías hace un espectáculo. ¿Qué incidencia tiene en la espontaneidad de esa expresión? Claro. El acortar las faldas de las chicas, no es un efecto que viene de la demanda del turismo o tiene otra explicación. Eso tenemos que estudiar. Claro. ¿No? Eso se tiene que estudiar de manera muy precisa y proponer soluciones si acaso son necesarias. Pero no hacer un catálogo de las especialidades no nos dice nada. ¿No? Ese es el problema que se encuentra. Muchas expresiones culturales que han sido inscritas en la lista representativa o en la lista en peligro. Claro. ¿No? Porque la lista en peligro directamente les aplican oxígeno permanente para mantenerlas en vida. Pero cuando revisamos el primer plan decenal de acción, parecía una lista de mercado. Necesitamos esto. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Y cuando mencionaba acuerdos con las universidades para hacer estudios permanentes, no, ¿pero para qué? 2 años es suficiente. Hemos previsto 2 años y no. Pero han pasado por la universidad esos señores que pretenden que solo 2 años es suficiente para comprender un tejido vivo y cambiante. Muy interesante. Entonces, todo eso hace que estamos mal, pero es verdad que todavía el carnaval de Oruro, el mal llamado carnaval de Oruro, no, la ceremonia milenaria que se celebra en la serranía sagrada de los Urus, tiene todavía autoridad.
Claro. Porque otro que hubiese hecho las tonteras que han hecho, ya habría saltado como corcho de champán. Si está todavía considerado patrimonio de la humanidad, es porque tiene autoridad. No olvidan que cuánto se ha hecho. Oruro estaba digitando la reunión en Quirama. Desde Oruro enviábamos notas. Esta es la posición del grupo de los 77, que en realidad son 140 países. Claro. ¿No? Y respondiendo a los países que se oponían, en nombre del grupo latinoamericano, del grupo del Caribe, tiene autoridad. Es un paradigma, pero podría ser estrepitosa la caída de ese paradigma. ¿Qué tendría que suceder para que se dé esa caída? O si nos Pero estamos encaminando a ella. Si se dé esa caída, estamos, por ejemplo, en peleas con Puno y con Chile, con La Serena. Y diciendo, me han robado, esto es mío de mí, peleas ridículas, que se podrían resolver fácilmente con 2 intervenciones en plenaria, en reunión plenaria. Pero como no tenemos nosotros los textos correctos presentando, le explico. Se han presentado unos textos a la UNESCO. En base a eso se ha proclamado. Uh-huh. Otros pretenden que ellos han hecho su texto, uh-huh, y que su texto es ese. Se ha entregado 50 veces a 50 autoridades diferentes. Han desaparecido sus textos oficiales. Porque es fácil. Es en 3 idiomas. Tiene que hablar inglés, tiene que haber en inglés, francés y español. Ya. Con el plan decenal en los 3 idiomas. Es un tocote así. Entonces, finalmente he sugerido que se envíe por vía, por conducto oficial, la municipalidad que pida a la gobernación, que pida al Ministerio de Culturas, que pida al Ministerio de Relaciones Exteriores, que instruya a su embajador para que recabe una copia y que regrese por el mismo canal. Ha venido un viceministro, ha entregado aquí, ese documento ha desaparecido. Entonces, no estamos actuando correctamente. Responsablemente. No, responsablemente. Y los adversarios, supuestos adversarios, Puno, La Serena, dicen, pero nosotros nos basamos en la carpeta que ellos que dicen que ellos han presentado. Uh-huh. Eso está en el web de tal y tal institución. Uh-huh. Y no es la carpeta válida. Uh-huh. Le propongo que continuemos con esto, don Eduardo. Haremos una pequeña pausita. Realmente seguimos conociendo más sobre estos detalles. Calvario. Souvenirs. Toma todo. Producción audiovisual. El relato. Naipes temáticos. Producción audiovisual. Mi Morenada. Fanzine. Candelaria. Producción literaria. Souvenirs. Rompecabezas temático. Realiza tu pedido ya.
Calvario. Bien, retornamos, estamos en la segunda parte de este nuevo capítulo. Y como siempre, invitarles a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Instagram, también en Spotify y en Facebook nos pueden buscar como Lunangel y esperamos siempre sus comentarios, sus aportes y cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Estamos hablando con Eduardo Barrios justamente sobre el tema de patrimonio y específicamente del proceso que sigue el Carnaval de Oruro en este contexto. Y don Eduardo, yo quisiera ahora un poco que puntualicemos cómo es que su persona se ha visto involucrada en el proceso de la proclama con el Carnaval de Oruro. ¿Cuál ha sido el rol que usted ha jugado? Bueno, como le decía en el primer programa, los orureños me han planteado el problema de por qué Potosí, Sucre, patrimonio de la humanidad, y por qué no el Carnaval de Oruro. He ido con ese problema, se ha discutido, se ha enviado a la OMPI, se ha resuelto el problema de plagio, pero quedaba el aspecto de la música tradicional. Entonces, ¿qué significaba esto? Y han ido, yo me mantenía al tanto de los avances de las negociaciones entre la OMPI y la UNESCO, y después me han dicho, tú que estás viajando continuamente, contigo más creemos un grupo informal. Estoy hablando de los años 70. Ya. Después, ese grupo informal en la UNESCO ha sido constituido en un grupo formal que investigaba para establecer la definición de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Ya yo iba con mi carnaval a cuestas, ¿no? El Carnaval de Oruro era cosa que estaba ahí sobre la mesa y cuando hacíamos una definición veíamos si eso cuajaba con el Carnaval de Oruro. Entonces, sí, he estado involucrado. Y después, yo me retiré de la UNESCO después de haber hecho el diálogo intercultural. Entonces, más que nunca yo estaba en esos temas, ¿no? Recorrí las rutas de la seda con diálogo intercultural. He estado en 150, 60, como los países ahora se dividen bastante. Sin viajar ha aumentado el número de países, ¿no? Entonces, 150 países he visitado, pero trabajando. Entonces, me pedían, ¿qué has percibido vos en esos países? ¿Qué merece atención? ¿Cuáles son los enfoques que se dan? Y después, cuando ya se hizo la reunión para establecer el anteproyecto de convención, yo fui elegido relator general. Ya la puesta en marcha de la convención, cuando la convención fue establecida, entonces me eligieron vicepresidente en Argelia. Ahí recibí un homenaje, el homenaje a las 10 personalidades que habían hecho posible la convención. Y decían que yo hacía parte de ellos, ¿no? Pero era el Carnaval de Oruro. Era el Carnaval de Oruro, no nuestra expresión. Y después establecimos la estrategia para hacer un llamamiento a candidaturas para obras maestras. Estuve con Mirta Quevedo, con Charlie Guzmán. No Charlie Guzmán. Charlie Bert, que fueron prefectos. ¿No? En esas épocas, ¿no? Antes de los años 2000, ¿no? Claro. Y con ellos íbamos acumulando documentación, se hicieron seminarios, coloquios, mesas redondas, talleres, para trabajar en Oruro una autoidentificación. Los hermanos Guerra, ¿no? Gente de alto valor estuvieron en esos estudios, ¿no? Yo tuve el placer de acompañar todo eso, y en el último momento, cuando teníamos ya que presentar la candidatura, tuve que participar
Carlos Soria Galvarro, periodista boliviano y orureño que trabaja en La Paz, con René Antesana. Ya. Tuvimos que corregir la primera Versión. versión y terminamos escribiendo una nueva versión. ¿Por qué hubieron cambios, pero qué pasó? Es que cuando pedían que se identifique el acontecimiento, la ceremonia, dónde se encontraba, la identificación que ellos habían hecho era a 230 kilómetros de La Paz, sede del gobierno de dicho país, y llegaban hasta Oruro, que es la capital de el departamento que lleva el mismo nombre, a 280 kilómetros de Cochabamba, a 300 de Potosí. ¿Qué nos da como conocimiento por un hecho? Claro. Teníamos que decir que era a 3.700 metros de altura, que era un pueblo minero, que tenía importancia de tal y tal, que su música aerófona correspondía al paisaje, que su serranía estaba albergada de seres mitológicos. Eso es lo que querían decir, situar. Claro. Y no situar. Entonces, primera corrección. Las segundas correcciones, bueno, no habían conceptos, habían frases de 20 líneas con 5 sujetos, 8 verbos y 18 complementos. ¿Qué se refería a qué? Tenían que traducir. Claro. Entonces tuvimos que pedir las transcripciones de todos esos talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas. Y no había. Wow. Porque no las habían hecho. Y ¿Grabado? No, estaban grabadas, Yeah. pero no habían hecho la transcripción. Yeah. Entonces decían, sí, pero yo he escuchado y esto ha dicho. No, tenemos que tener una transcripción para trabajar académicamente desde un punto de vista correcto. Entonces, cuando logramos obtener todo eso, nos dimos cuenta que esa carpeta no reflejaba todo eso. Claro. Entonces escribimos rápidamente todo eso en 10 días y en mi casa en La Paz. Cabe señalar que en todas esas acciones he sido ad honorem. Nunca he recibido ni recibiré nada por mi trabajo por Oruro. Me siento obligado de hacerlo porque soy orureño. Bien, excelente. ¿No? Entonces, como no quedaba tiempo, tuve que anular mis navidades aquí, irme a Europa para entregar. Decían, el plazo máximo era el 31 de diciembre, pero yo sabía que la UNESCO cierra sus puertas el 24 de diciembre a mediodía y las vuelve a abrir el 6 de enero. Ya. Entonces había que encontrar el reloj. Antes del 24. Y yo llegué el 24, no con todas las versiones, porque tenía que tener las películas en todos los 3 idiomas, el plan decenal en los 3 idiomas, y no teníamos eso. Entonces entregué Mariela Perdiz con mis colegas, me sellaron que recibieron, y el 8, 9 de enero, se había entrepapelado, aquí están las copias, ¿no? Y me decían, ¿y qué has estado haciendo vos en los estudios de televisión de la UNESCO? Visitando a los colegas. Estábamos haciendo la versión en inglés y en francés de la película que hizo Eguino. Ya. ¿No? Entonces, eso es así de mismo. Pero no pretendo para nada ser el único. Han trabajado tanta gente en eso. Claro. No pretendo tener más lauros y exigir nada. He hecho lo que todo buen orureño hubiese hecho. Claro, claro. Y si me hago de enemigos ahora, no me molesta, porque es lo que estoy defendiendo mi Oruro. Claro. ¿No? Claro. Bien.
Ha pasado la proclama, nos ha contado su relato de cómo ha sido este proceso y ahí se explica por qué alguna vez he escuchado la versión de que decía, no mandamos la carpeta y nos han cambiado la carpeta en La Paz y usted nos ha aclarado en su experiencia por qué ha sucedido ello. Efectivamente ha sucedido eso, pero ha habido razones, no es que ha sido Y ha de gratis. sido a pedido Ujú. del ministro de Educación, Ya. del viceministro de Culturas Ujú. y con la anuencia del representante de la UNESCO en Bolivia. Ya. Y me han encomendado eso porque sabían que era entendido en el tema y han encomendado a orureños, salvo a un muchacho de Octavia Ujú. que vino a ayudarnos en el plan decenal, Ya. ¿no? Y yo tengo las copias que nos habían dado Ujú. de del primer esquema, con las correcciones que comenzamos a hacer en las 5 primeras páginas y nos parecía más lógico volver a comenzar con documentos fidedignos, que son las tres transcripciones. Claro, ahí va algo que ese dato lo estábamos comentando en el anterior bloque, ¿no? Otro tema que se ha discutido mucho es finalmente cuál es la versión oficial, porque llama la atención que incluso no está ni en la página de la UNESCO subido el formulario de candidatura, entonces ahí se han generado muchas versiones de qué ha pasado, se han publicado 2, 3, 4 versiones creo, pero al final nunca se sabe cuál es la versión oficial. La versión oficial es una sola, ¿no? Las otras no han llegado. Ujú. Yo pido a las personas que pretenden que han entregado eso a la UNESCO, que entreguen en los 3 idiomas, Ujú. Nah. ¿no? Simple, ¿no? Primero. Segundo, la embajada de Bolivia ante la UNESCO ha pedido. Ha venido aquí un viceministro a entregar esas copias. Han desaparecido y del ministerio y de las autoridades aquí. Han desaparecido. Luego han vuelto a aparecer porque ha habido un revuelo. Ya. Y son exactamente las que yo había entregado, ¿no? Y ahora están poniendo en tela de juicio, pero el sello de recepción del Ministerio de Culturas no corresponde exactamente a lo que tenía que poner. No sé, no sé qué fines persiguen, pero hay una sola cosa, la verdad, Claro. ¿no? Si se hubiese presentado simplemente como un carnaval, no hubiese habido esa recomendación de hacer un seminario, una proclamación de algo milenario. Bien, muy interesante. Ha pasado tiempo, son más, a ver, 2001 y estamos en 24 más años. 24 años. Y la pregunta ahí es, ¿cómo ha evolucionado el carnaval desde esta proclama? ¿Se han cumplido las expectativas de preservación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su lectura tras casi 25 años? Estoy preocupado porque, no obstante la autoridad que tiene el Carnaval de Oruro, está en zona de riesgo. Ujú. Debiésemos tener todos en Bolivia, desde las autoridades municipales hasta las autoridades nacionales, el mismo discurso y el mismo enfoque. A veces no es el caso. Y entonces unos confunden patrimonio con industria cultural, lo que es antinómico. Ujú. No digo que la industria cultural sea mala. La industria cultural son los libros, Claro. las artesanías. De eso vive mucha gente. Está Así. perfecto. Hay que tratar de incentivar eso. Pero poner al mismo plano patrimonio e industria es lo que desde el inicio hemos peleado. No queríamos ser industria, mercadería, queríamos ser nosotros parte de la identidad de los pueblos. Ujú. El esqueleto interno de los pueblos, ese esqueleto que se mueve en un boliviano cuando hay una música, cuando hay una llagua que le llega en su plato,
ahí se le mueven las cosas. Esa es la identidad cultural. Eso es lo que nos mueve. Eso no quiere decir que somos cerrados a la música árabe, a la música clásica. No, perfecto, podemos apreciar Verdi, Beethoven, no, podemos apreciar pinturas, bailes de todo, de todas las formas y de todas las regiones que existen en el mundo. Ajá. Pero lo que nos mueve, las primeras notas de un taquirari, de un huayno, eso es nuestra identidad cultural. Así es. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que esa identidad cultural es sobre todo una identidad cultural que contiene luces y sombras de nuestros antepasados. Así es. No solamente, no idealizamos los indios, no idealizamos los españoles. Tenemos que reescribir una historia que no sea el espejo para los narcisos, ni un elemento de revancha. Porque llevamos en nosotros los genes, las ideas, las cosmovisiones de todos nuestros antepasados. Bien, excelente punto de vista. Realmente estamos haciendo un balance entonces de esto. Cerramos una nueva sesión, o un nuevo capítulo, perdón, y ya entramos al cierre en el siguiente segmento, donde vamos a ir redondeando algunas ideas, algunas reflexiones finales también de nuestro invitado. Realmente creo que da mucha tela para cortar todo este tema que es apasionante, interesante, y que de alguna manera con la gentileza de don Eduardo estamos tratando de aclarar y de elucidar. Volvemos entonces enseguida. Calvario. Souvenirs. Toma todo. Producción audiovisual. El relato. Naipes temáticos. Producción audiovisual. Mi Morenada. Fanzine. Candelaria. Producción literaria. Souvenirs. Rompecabezas temático. Realiza tu pedido ya. Calvario. Muy bien, seguimos, entramos a la última parte de lo que viene a ser nuestro calvario. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos ya más evaluativos, digamos, respecto a cómo se está haciendo la salvaguarda del Carnaval de Oruro. Ahora vamos a hablar del famosísimo plan decenal, Fundesco. Se habla mucho sobre este tema, pero realmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Y hay una pregunta que tal vez usted me la puede absolver, don Eduardo. ¿La UNESCO da dinero para este tipo de acciones de salvaguarda o cómo se financia? La UNESCO otorga fondos para, por ejemplo, el establecimiento de un plan decenal, para la evaluación de un plan decenal, para la implementación de las acciones previstas en un plan decenal. Por ejemplo, han dado plata, no, pero equipos de televisión para documentar. Ya. Y cuando han venido los del Ministerio de Culturas a verificar dónde estaban, le sacaron unos armatorostes así, cuando los modernos eran más pequeños, y los modernos habían desaparecido. Han recibido plata para hacer un informe sobre el cumplimiento del plan decenal.
ellos han pedido a cada conjunto de hacer un informe y de hacer un análisis. Estamos hablando, en este caso, responsable de la asociación de ese entonces. ¿O quiénes son? ¿A quién se ha asignado estos? Se ha asignado, entre otros, a la ACFO. Entre otros. Bien. Y han enviado plata para hacer ese informe. Y la ACFO ha pedido que cada grupo haga su informe y lo han enviado. Ya. Y esa plata que debía servir para sus estudios, no sé, seguramente hay un informe económico. Claro. Han recibido, no solamente de la UNESCO, sino de la alcaldía, un predio para poder crear la fundación. Y para una fundación se necesita un bien inmueble. Ese bien inmueble, ese predio, aparece como propiedad de la ACFO, comprado a buen precio de una persona que estuvo en puestos de responsabilidad en la ACFO. ¿Cómo eso aparece? Hay una serie de... Espero que se pueda elucidar esas zonas de sombra y que se pueda explicar. Cuando han hecho talleres, en el uno A es presidente, en el otro es secretario, en el otro es secretario de actas, en otro grupo el B es presidente, el A pasa a ser vocal, ¿no? Y son 4 personas que han recibido fondos. Es sistemático. En cierto momento en la UNESCO, unos amigos, colegas antiguos, me decían, oye, este informe tiene el valor del papel en que ha estado impreso. Wow. Lapidario. Espero que no estemos nosotros dando más argumentos para ver caer una sanción. Claro. Esperamos que todos esos disfuncionamientos se corrijan. Porque más allá, yo estaba en La Paz y me dicen, últimamente, los grupos peruanos y chilenos están pidiendo a la UNESCO sanciones para Bolivia. Wow. Y esto, estábamos en una reunión entre amigos y una chica casi llorando me dice, no pues, no vamos a perder eso, ayúdanos. Es decir, que está bien enraizado en nuestro corazón ese título, que al fin y al cabo el patrimonio no es tan importante, pero para ellos es atentar contra eso. No sé, si llega a pasar algo, creo que va a ser una catástrofe para el hondureño. Claro, sin duda, sin duda. De aquí a cómo lo ve, cómo ha hecho este diagnóstico en este tiempo, ¿cómo ve el Carnaval de Oruro de aquí a unos 20 años? ¿Cuál cree que es su horizonte? Yo creo que puede crecer a punto de explotar. Porque una familia que quiere participar en la entrada del carnaval, una familia con 2 hijos, tiene que pagar nada más que en asientos 4,000 bolivianos. Claro. ¿No? Se vuelve, ¿no? Todo un presupuesto. Hotel, pero entonces puede crecer para explotar, pero puede controlar su crecimiento y racionalizar, hacer participar a más
gente, es decir, en mi época el carnaval tenía actores activos, estos son los músicos, los bailarines, y los actores pasivos, que era el público que tiraba mistura, serpentina, para que lleven hasta el santuario nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros pedidos, ¿no? Y éramos un todo. Hoy día se ha dividido. Hay el espectador y el artista. Claro. Eso puede llevar a una clasificación como espectáculo. Y ahí pierde su esencia de ceremonia milenaria. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a eso. Actualmente, si yo obtengo una sola voz, un solo criterio de todas las autoridades, de la cadena de autoridades, que están contenidos esos criterios en la carpeta de candidatura, en la decisión, en la apreciación que han hecho las instituciones académicas internacionales, en el jurado internacional, justificando la declaratoria. Si respetamos eso, no hay ningún problema. Podemos. Si respetamos lo que metemos en el plan decenal, no ha habido un solo taller digno de ese nombre donde se ha evaluado el disfraz, el traje de un grupo. Y han habido añadidos. La diablada, los ñaupas, nosotros los viejos decíamos, ¿y por qué no hacen los magníficos? Todo el mundo quiere participar, ¿no? Claro. Pero hay que hacer un análisis de qué significa esa inclusión. Si antes el carnaval era más de una clase media baja, hoy día es de una clase media alta. Y si seguimos subiendo así, va a ser prohibitivo para el pueblo participar en eso. Y ahí voy a hacer apunte en las líneas atrás de lo que usted comentaba. Este debate que siempre está presente. ¿Cuál es el límite entre innovación y distorsión, ¿no? Y hablábamos de que hay una esencia que mantener, pero también, como muchos lo dicen, es un patrimonio vivo. ¿Cómo entendemos esta, no sé si la palabra es evolución, yo diría la creatividad del hombre que va incorporando nuevos personajes, nuevos hasta rituales, ¿no? Pero ¿cuál es el límite de eso? No hay ningún límite. Lo que tiene que analizarse, ¿por qué? Hablábamos de los gorilas cuando habían las dictaduras, Así es. ¿no? Mucha gente no se dio cuenta. Incluso los militares no se dieron cuenta que se los zarandeaba con eso, Claro. ¿no? Junto a los osos, en las diabladas, en las morenadas, estaban los gorilas. Bueno, eso ha pasado. Entonces, había que hacer el estudio para determinar por qué había eso y por qué ha desaparecido. Entonces, habría que ver por qué ahora llevan tales y tales colores, no los ángeles, no que antes eran blancos, ahora son azules, son negros, ¿no? Sí. No, ¿cuál es el significado de eso? No hay límite, no hay límite. Hay que dar una explicación. Esto es lo que queremos, dar una explicación. Claro. Y eso es la explicación, no la puede dar. Yo no la puedo dar, usted no la puede dar. Son académicos que tienen que estudiar eso, desde diversos puntos de vista. En términos de recursos humanos, ¿qué necesitamos? Y yo siento que esa es una de las mayores falencias que tenemos, porque yo siento que no tenemos pocos conocedores, por no decir casi ninguno, del tema del patrimonio cultural, en términos de la UNESCO, gestores culturales. Entiendo que en su momento uno de los planteamientos era hacer eso, pero ¿cuáles son los vacíos que tenemos en ese sentido para el Carnaval de Oruro?
Las limitaciones son muy humanas. Cada quien se considera maestro en su materia Así es. y admite difícilmente ¿Qué le falta? que alguien le critique. Tenemos que tener, y por eso es, ¿no?, la capacidad permanente de una relectura de lo que se ha considerado correcto y la capacidad de una reescritura de lo que consideramos nuevos caminos, sin pretender establecer una verdad permanente, sempiterna, porque es un tejido vivo, está cambiando todo el tiempo, tenemos que seguirlo, sin olvidar lo que se ha hecho y sin tener una idea precisa de lo que quiere tenerse. Estudiar lo que está ocurriendo, cómo va. Cuidado, hay una curva, entonces, no, freno, ¿no? Claro. Acelere porque vamos a ir a la subida, frene porque vamos a ir a una bajada. Eso es lo que tenemos que tener, una capacidad permanente de análisis de lo que está ocurriendo. Bien. Si pudiera dar un mensaje a autoridades local, nacional, pero no solo a ellos, sino también a los portadores, como también se los denomina en esta jerga, del patrimonio, ¿qué les podría decir usted en su experiencia, en todo lo que ha vivido y ha visto? Asumamos plenamente nuestra responsabilidad de ser capital cultural milenaria del mundo andino. Va a parecer un poco pomposo, pero es mucha responsabilidad. Saber recibir a los otros del mundo andino para que se sientan como en su casa y que vengan a comprender qué es realmente Oruro, la serranía sagrada de los Urus. Esa es la parte más difícil, porque o bien nos dejamos llevar por las luces del prestigio, ¿no? Nosotros somos los mejores, ¿no? O por no me miren, esto es mío de mí, esas cosas son las peores. Y Oruro no merece eso. Entonces, es difícil dar recomendaciones, pero poner en duda todo lo que se ha dicho y tener la capacidad de sugerir nuevas pistas. Esto, ¿no? Es decir, el dogma de la duda debe desaparecer. No es mala la duda. Tenemos que pensar qué podemos proponer, qué proposición representa qué. El que hayan cuernos más altos o cuernos más bajos, cuernos más adelante, más atrás, todo eso tiene un significado en la cosmogonía andina. Y no en la cosmogonía de hace 3.000 años, es en la cosmogonía de hoy día. Claro, claro. Hay muchos aspectos los que hemos venido hablando, Eduardo. Realmente yo creo que es importante, diría yo, una pedagogía, si se quiere, de lo que es el patrimonio. Se han hablado de muchas propuestas, de incluso incluir a la currícula el tema de folclore, lo que es tradicionalmente solemos conocer como folclore, y hemos hablado sobre el término también. Pero definitivamente yo creo que a partir de las líneas que usted nos está dando hay mucho, mucho, mucho que reflexionar. En todo esto que hemos hablado, no sé si algo nos está quedando en el tintero que usted quiera añadir o mencionar, porque hemos tocado varios tópicos y tal vez hay algo ahí que nos estamos olvidando, que éramos... Primero, agradecer a los medios de comunicación que de manera honesta tratan de reflexionar junto al público, sin imponer ideas, sino dando pautas, abriendo puertas. Veamos por aquí a dónde se va. ¿Qué es esto? La curiosidad. Y ustedes, los medios de comunicación, tienen un papel importante en eso. Porque lamentablemente hay muchas tendencias, ¿no? Tanto religiosas
como políticas que responden las iglesias a dogmas, no pueden escapar, los políticos a sus criterios y a sus planes de acción, ¿no? Seamos suficientemente humildes para saber que si un periodista nos cuenta algo, que sea verdadero y que ese periodista se ponga incluso en duda él mismo, ¿no? Al parecer, eso es una tarea bastante difícil, pero necesaria. Bien.